Muy buenos días. Nuevamente los saludo, les presento un saludo muy especial desde nuestro programa radial El Consejo de la Mano con la Comunidad. Un agradecimiento muy especial a la emisora Capiro Estéreo enlazada con Radio Sonsón, que nos permite llegar a ustedes, ciudadanos, y a ustedes también un agradecimiento muy especial por escucharnos cada 8 días en esta tarea que tenemos de informarles acerca de todas nuestras actividades, de todas nuestras funciones y, por supuesto, las de la administración municipal. El día de hoy me encuentro acompañada de la doctora Mónica, quien es nuestra secretaria y es además abogada, de manera que hoy será, como es tarea nuestra, informar a la comunidad sobre temas relacionados entonces con el Consejo Municipal. Vamos a seguir en ese tema de formación acerca de las tareas y funciones de los concejales. Hoy pues dedicaremos nuestro programa a conocer el procedimiento de estudio de un proyecto de acuerdo. Tema pues muy del día, puesto que varios de los ciudadanos sonsoneños, concretamente 95 personas, están en este momento aspirando a ser concejales, de manera que es muy importante conocer todos estos temas porque el hecho de llegar allí a ser concejal pues implica un gran estudio y un conocimiento amplio de lo que es toda la normatividad que se tiene que tener en cuenta como concejales. Entonces, le voy a dar la palabra entonces a la doctora Mónica para que se dirija a ustedes, les dirija un saludito e iniciemos entonces este programa de hoy formativo. Bueno, muchas gracias, doña Belén. Darle un saludo a toda la comunidad, recordarles que las puertas del Consejo siempre están abiertas, sea que estemos en sesiones o no, para todas las inquietudes que se deriven frente a las decisiones que toma como tal esta corporación. Muy bien, gracias Mónica. Entonces vamos en ese procedimiento de estudio de un proyecto de acuerdo, Mónica, a decirle a nuestro radioescuchas quién tiene la iniciativa para la presentación de un proyecto de acuerdo y dónde y cómo debe presentarse este. Bueno, doña Belén, entonces el proyecto de acuerdo que se desea presentar ante el Consejo debe llevarse a la Secretaría del Consejo en 13 copias. Y una copia para la secretaria, o sea que serían en total 14, porque cada concejal debe quedar con una copia del proyecto de acuerdo. Este proyecto de acuerdo como tal tiene que llevar unos requisitos, entre ellos un título, un encabezamiento y la parte dispositiva, que sería el articulado, y debe ir acompañado de la correspondiente exposición de motivos, que en la exposición de motivos se debe hacer como tal, digamos que una relatoría y una explicación del proyecto de acuerdo desde lo normativo y también desde la necesidad del proyecto. Si no cumple con esos requisitos, independientemente de quién derive el proyecto, la presidencia debe devolver ese proyecto para su corrección. Ahora bien, en cuanto a quién puede presentar el proyecto de acuerdo, tenemos que cualquiera de los concejales, de manera individual o por bancadas, que en otro programa mencionamos que era la bancada, pero le recordamos a los oyentes que la bancada simplemente son los integrantes del partido político. Entonces, se puede presentar como concejal o como bancada el proyecto de acuerdo. También la iniciativa la puede tener el alcalde municipal, el personero, el contralor y las juntas administradoras locales con jurisdicción en los corregimientos o comunas del territorio del municipio, siempre y cuando sean temas relacionados con su labor, cuando son pues de estos últimos. Esos proyectos entonces de acuerdo, digamos que tienen unos límites porque el alcalde tiene la iniciativa exclusiva para algunos temas. Solo por mencionar, hay unas materias entonces que son
solo iniciativa del alcalde cuando se habla de planes de desarrollo y ordenamiento territorial, del presupuesto anual de rentas y gastos, de la estructura de la administración municipal, de los establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales, sociedades de economía mixta. Entonces, son temas que son directamente de él, o sea que cada proyecto tiene que tener un estudio específico para saber si quien lo está presentando, si como tal tiene el poder para hacerlo. También se pueden hacer, doña Belén, por iniciativa popular, que en ese caso tendría que ser un grupo de ciudadanos que representen no menos del 5% de los inscritos en el censo electoral. Muy bien. Entonces queda claro en esta parte de la exposición quiénes pueden presentar un proyecto de acuerdo. Y ya sabemos que cuando los temas son de competencia directa del alcalde, pues ningún ciudadano los podrá presentar. Y ni siquiera los concejales, ni siquiera. Y cuando los temas, cuando el proyecto de acuerdo tiene relación con el presupuesto municipal, cuando implique inversión de recursos, tampoco ningún ciudadano los podrá presentar, tendrá que ser solo el alcalde, quien es la persona designada constitucionalmente para manejar el presupuesto municipal. Ahora, después de que se recepciona entonces el proyecto de acuerdo en la Secretaría del Consejo, ¿qué sigue de ahí, Mónica? Bueno, doña Belén, lo que prosigue después de la recepción del proyecto es la distribución. ¿Qué es la distribución? Estos proyectos que se presentan deben tener una clasificación por materia, autor, clase y comisión. Entonces también recordarle a los oyentes que en el Consejo se deben como tal crear unas comisiones, que son la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Gobierno o Administrativa y la Comisión del Plan de Desarrollo. Entonces, dependiendo la temática que tenga el proyecto, va a ir a una de esas comisiones. Incluso, dada la necesidad, cuando el proyecto, digamos que tenga que ver con dos comisiones, puede como tal darse una sesión conjunta de las dos comisiones para el estudio del proyecto. Muy bien. ¿Cómo se da entonces la exposición del proyecto ante la corporación como tal? Bueno, doña Belén, esta parte es muy importante y es que cuando esos proyectos entonces son presentados al Consejo, como hablábamos, son entregados, son repartidos a la comisión, desde la presidencia deben nombrarse unos ponentes. Estos ponentes son unos concejales que van a estar encargados del estudio del proyecto. Entonces ellos deben analizar el proyecto desde la parte normativa, entonces hacer un estudio muy juicioso y muy responsable de si la exposición de motivos si viene completa, si la exposición de motivos que presenta el autor del proyecto si justifica como tal la aprobación del proyecto y si no, solicitar con los entes necesarios la información respectiva que ayude a complementar ese proyecto de acuerdo para poderlo llevar después ya a la comisión y exponerle a los concejales cuál es la conveniencia, o sea, si realmente para esos ponentes es conveniente o no. Los ponentes para los proyectos, digamos que al arbitrio del presidente, dependiendo la complejidad del proyecto, puede nombrarse un ponente o pueden nombrarse varios y nombrar, incluso cuando se nombran varios, se nombra un coordinador para que sea quien lidere como tal esa ponencia. También se habla que para presentar esa ponencia, dada, digamos, la complejidad del estudio que se puede dar en varios proyectos, puede darse entre 1 y 10 días para el estudio del proyecto. Incluso puede ser hasta prorrogable por una sola vez hasta por 5 días más. Es decir, que en un proyecto de acuerdo podrían tardarse hasta 15 días estudiándolo cuando digamos que los ponentes no encuentran suficiente claridad en ese proyecto de acuerdo para llevarlo de manera responsable al estudio en comisión. Bueno, entonces estos ponentes que se nombran pues deben presentar ante la comisión un informe de ponencia. ¿Qué debe contener ese informe de ponencia, Mónica? ¿Qué aspectos debe considerar antes de realizar ese informe de ponencia un concejal? Bueno, doña Belén, entonces, como lo venía entonces mencionando, el estudio de ese proyecto tiene que tomarse de manera muy seria. Es más, cuando la presidencia como tal
adopta por medio de resolución que una persona es ponente de un proyecto, no se puede negar. En caso tal de que él no realice como tal esa ponencia, incluso puede ser remitido ante la autoridad competente para que se le empiece un proceso disciplinario, porque como tal esa es una función del concejal, entonces no podría negarse. En caso tal que dentro de los términos señalados el ponente nombrado no lo realice, el presidente puede nombrar otro concejal para que asuma la ponencia, pero digamos que iniciando la investigación disciplinaria correspondiente, el ente responsable del tema. Bueno, entonces este informe de ponencia tiene como tal una estructura, entonces debe llevar unos antecedentes y trámite del proyecto, que es entonces donde se especifica por qué está realizando el estudio, donde se menciona quién presentó el proyecto, si lo presentó el ejecutivo, si lo presentó un concejal, que él fue nombrado ponente por una resolución del consejo. Después el título del proyecto, entonces en cuanto al título del proyecto, también el ponente menciona si ese título es adecuado de acuerdo a lo que están requiriendo en la estructura del proyecto, o sea, si realmente es acorde o si sugiere que se haga alguna modificación para dar más claridad. También está una exposición de motivos, entonces en la exposición de motivos, como tal, el ponente se basa en la exposición de motivos que trae el proyecto, más lo que él complemente en la investigación que realice para presentar la ponencia. También se habla de una unidad de materia. Esta unidad de materia es indispensable, ya que un proyecto de acuerdo, para que sea viable y para que pueda ser aprobado, debe cumplir con la unidad de materia. ¿Qué es la unidad de materia? Que debe referirse a un mismo tema. O sea, tener determinado un objetivo, es decir, que no se empiece, por decir, a hablar de una compra y después se hable de una donación. Se tendría que hablar de compra o de donación. O sea, hay que ser muy claro en los proyectos y ahí va lo de la unidad de materia. También se habla de la iniciativa del proyecto, entonces ahí específicamente se dice si la persona que está presentando el proyecto, sí como tal está legitimado para hacerlo. Entonces lo que hablábamos ahorita, entonces si lo está presentando el alcalde, si lo está presentando un concejal, si lo está presentando el personero, el contralor, o sea, quién lo está presentando y si sí está legitimado dependiendo la materia. La competencia del consejo, también debe mencionarse entonces dentro de la ponencia si el consejo es competente para conocer del estudio de ese proyecto, dependiendo a lo que se esté refiriendo, porque puede ser también que se presente un proyecto donde se hable de un tema que no sea competencia del consejo y ahí tendría entonces que especificarse por qué no. Es muy importante que los oyentes conozcan que todo lo que se sustente en estas ponencias debe ser fundamentado legalmente. O sea, no es que simplemente en el proyecto se diga sí o no por cualquier circunstancia, sino que todo siempre va fundamentado y todo siempre debe ir de acuerdo a la norma. También el objeto del proyecto, entonces en el objeto del proyecto ya es hablar de qué es lo que se pretende con la aprobación de ese proyecto. La conveniencia, entonces la conveniencia sí ya dependería, digamos, de lo que considere ese ponente, si él considera que es viable o no la aprobación y explicarle entonces a la comisión el por qué, y las proposiciones que tiene para aprobación en la comisión. Puede ser que él diga, a mí me parece que es viable, pero yo considero que se debe hacer una modificación en un artículo, que se debe anexar un parágrafo, o sea, todas las modificaciones que el ponente considere necesarias las presenta en ese mismo informe de ponencia. Muy bien. Y hay también unos requisitos que son de orden legal que debe, digamos, tramitar o pasar el acuerdo municipal. 3 requisitos fundamentales, Mónica, ¿cuáles son ellos? Sí, doña Belén, me parece muy pertinente que antes de hablar pues, de los debates que debe dar el proyecto, se mencione que como tal un acuerdo municipal debe cumplir unos requisitos para que como tal sea aplicable y como tal pueda regir dentro del municipio, que es haber sido aprobado en primer debate en la comisión permanente respectiva. Entonces, como hablábamos ahorita, el estudio en primer debate en la comisión va a depender del tema, haber sido aprobado en segundo debate en la plenaria de la corporación. Ahorita vamos a ver que ya el segundo debate del proyecto ya se da con todos los concejales que ya conforman la plenaria. Y tercero, haber obtenido la sanción ejecutiva por parte del alcalde. Entonces, si igual el proyecto pasa por primer, segundo debate, el consejo puede considerar que
que el proyecto sí es viable, pero si lo pasa al alcalde y este no lo sanciona, entonces tampoco podría como tal entonces hablarse de que ya puede regir el acuerdo. Igual, pues ya esto será, digamos que un tema que podremos hablar en otro programa, pero el alcalde también podría devolver el proyecto al consejo por ilegalidad o por inconveniencia. Ya él podría considerar que le parece que vulnera alguna norma y que por eso no lo puede sancionar, o que le parece inconveniente para el municipio. Sí, entonces mirando pues estas etapas que debe transcurrir hasta la aprobación de un acuerdo municipal, miremos entonces cuándo se realiza el primer debate. Bueno, doña Belén, entonces, como hablábamos ahorita, lo más importante es que como tal los ponentes tengan listo este informe de ponencia, que es la tarea. Es su mayor tarea tener listo el informe de ponencia. Apenas lo tengan, ellos ya le informan al presidente de la comisión para que cite como tal a los integrantes de esta comisión y poder empezar el debate. Entonces, presentada y leída la ponencia, se somete a discusión de la comisión, tanto la ponencia como los ajustes que se den dentro de esa ponencia. Y ya entonces como tal los miembros de esa comisión pueden decidir que votan positiva esa ponencia, que la votan negativa, pueden incluso hablar de otros ajustes. Cuando se abra esa discusión, entonces, en primer debate, el ponente interviene para dar las explicaciones, aclarar los temas que se están debatiendo y ordenar el trabajo. Incluso también dentro de este primer debate, lo que acostumbra pues el consejo es también informarle a quien tiene la iniciativa del proyecto, por ejemplo, si es el alcalde, a través de sus secretarios, para que vayan y también, digamos, que defiendan ante la comisión porque ellos piensan que se debe aprobar el proyecto. También dentro de este primer debate, entonces, doña Belén, además de la proposición o proposiciones que pase el ponente para hacerle modificaciones al proyecto, también se pueden dar unas enmiendas. Esa presentación de esas enmiendas, digamos que tiene que ser una presentación muy seria y muy concisa de lo que se pretende modificar en el proyecto. Entonces, el plazo para presentar esas enmiendas es hasta el cierre de la discusión del texto, que sería durante ese debate. Se pueden hacer a la totalidad del proyecto o a parte del articulado. Y se deben presentar en forma escrita, argumentando el por qué se pretende hacer la enmienda. Toda enmienda que se pretenda realizar a un proyecto de acuerdo debe ser votada por la comisión para saber si ellos aprueban o no aprueban que como tal esa modificación entre a ser parte integral del acuerdo. Entonces, esas enmiendas podrían ser, entonces, como le decía, a la totalidad, al articulado. Puede ser que se diga, no, es que este artículo no vaya, juntemos estos dos. Cuando se habla de que impliquen erogación o disminución de ingresos, en eso sí se necesitaría necesariamente la certificación de disponibilidad presupuestal de la Secretaría de Hacienda. Entonces, con esto vemos, doña Belén, que los concejales tienen que ser incluso muy responsables en las modificaciones que pidan frente a un proyecto, porque si bien ellos, digamos que en muchas ocasiones quieran mediante estos actos pues beneficiar más la comunidad, de pronto digamos, incrementar el beneficio para las poblaciones, no pueden salirse tampoco de los límites legales y tienen que ser entonces cuidadosos en este tema. Mónica, vemos también que en un debate de un proyecto de acuerdo, la ciudadanía puede perfectamente participar. ¿De qué forma? Expliquémosle a los radioescuchas. Muy bien, doña Belén, esta parte es muy importante porque si bien nosotros permanentemente le hacemos, digamos que la invitación, la convocatoria a la ciudadanía para que concurran al consejo, pues puede ser que no muchas veces se animen o pues sean temerosos de ir allá porque quizás piensan que sus opiniones no cuentan y pues digamos que en cuanto a eso hay mucha equivocación porque la ciudadanía puede participar incluso desde el estudio de los proyectos, desde ese primer debate. Ellos incluso, incluso una persona natural o jurídica que esté interesada en el estudio de un proyecto puede presentar observaciones escritas, a modo también de proposición para que los concejales las estudien.
o incluso si están dentro del recinto, pues podrían también dar como, digamos, su percepción y, o sea, que los oyentes sepan que para los concejales siempre la voz de la comunidad es muy importante y nunca se le ha negado la participación a ninguna persona que asista al recinto y que muestre interés en un determinado tema. Perfecto. Entonces, veamos finalmente este primer debate, o sea, cuando llega a la comisión, ¿cómo finaliza ahí un proyecto de acuerdo? Bueno, doña Belén, este proyecto puede finalizar si es aprobado por la comisión. Entonces, este pasaría como tal a segundo debate. O sea, la misma comisión daría la viabilidad para que pase a segundo debate. O puede ser que se decida la negación o el archivo del proyecto. También puede ser que en esa comisión, a pesar de la exposición que haga el ponente, o puede ser que el mismo ponente, desde el informe que da de ponencia, considere que no es viable y que lo mejor es negarlo, sea porque esté incompleto, sea porque no sea conveniente a la comunidad. Entonces se puede negar y archivar el proyecto. Si el proyecto es archivado, se le debe informar a quien tuvo la iniciativa del proyecto, al alcalde o al concejal que lo presentó, o al personero o a la comunidad, se les debe informar que se archivó y solo podrá ser estudiado nuevamente por el consejo siendo presentado en otra oportunidad, ya con las modificaciones pues que se le solicite. Pero también hay unos mecanismos que la Constitución da para seguir el estudio de este proyecto. Sí, doña Belén, si digamos que quien tuvo la iniciativa del proyecto no está de acuerdo con que el proyecto se archive o se niegue, también en ese caso procede el recurso de apelación ante el archivo. Entonces, en ese caso, ya como tal, el presidente del consejo debe integrar una comisión dentro de los 3 días siguientes, una comisión accidental, para que estudie de nuevo el proyecto, para que estudie los argumentos de quien tuvo la iniciativa del por qué no debe ser archivado, y esta comisión debe rendir un informe a la plenaria dentro de los 8 días hábiles siguientes. Y la plenaria dentro de los 2 días hábiles siguientes decidirá si acoge o rechaza la apelación. Muy bien. Vemos entonces que todo el trámite que cursa un proyecto de acuerdo no es tan sencillo y que tiene toda su tramitología y sus consecuencias legales cuando no se hace bien hecho. Igualmente, hay proyectos de acuerdo que quedan en estudio, Mónica, y perfectamente la ley lo considera así. ¿En qué caso sería? Estos proyectos, doña Belén, se les denomina proyectos en tránsito y es cuando solamente dentro del periodo de sesiones reciben pasan por el primer debate pero no alcanzan a pasar el segundo. Incluso se nos presentó una situación así con un proyecto este año del ascensor. Cuando el Ejecutivo lo pasó al Consejo y mientras hacían el estudio solamente se le alcanzó a dar el primer debate. En primer debate la comisión aprobó, como no se alcanzó a hacer el segundo debate, porque entre primer y segundo debate tienen que mediar mínimo 3 días, entonces simplemente quedó en tránsito, posteriormente citaron las sesiones y se dio segundo debate y se aprobó. Perfecto. Ahora veamos el trámite de segundo debate, ¿qué es? ¿Cuándo se realiza? Miremos este procedimiento. Bueno, doña Belén, entonces para el segundo debate, como tal los ponentes deben tener en cuenta todas las observaciones y todas las modificaciones que se hayan hecho en primer debate y con eso consolidar un informe para presentar esta vez ya no a la comisión sino a la plenaria, es decir, a los 13 concejales, presentarles el informe con todas las modificaciones. Entonces, como les decía, tienen que pasar mínimo 3 días entre el primer y el segundo debate. Si no se cumplen al menos esos 3 días, digamos que se podría declarar ilegal el hecho de realizar ese segundo debate. En el segundo debate, entonces, se lee como tal la ponencia, se le empieza a dar entonces la palabra a los concejales que son los ponentes, a la comisión porque digamos que ya hizo un estudio previo del proyecto y luego a la plenaria para que ellos den sus opiniones. Acá es muy importante, doña Belén, tener en cuenta algo y es que en primer debate, cuando hablamos de las enmiendas, en primer debate se pueden hacer toda clase de modificaciones, incluso de fondo. Cuando estamos en segundo debate, solamente se pueden dar enmiendas, pero que tengan que ver con la forma. Es decir,
para subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas, gramaticales, o sea, lo que no implique un cambio sustancial. Por eso incluso la mayoría de las ocasiones cuando se hacen comisiones, una gran parte de concejales hace presencia, siempre tratan de participar la mayor parte de los concejales porque tienen presente que todas las modificaciones que se hagan se tienen que hacer es en primer debate. Cuando en segundo debate hay concejales que proponen enmiendas sustanciales, o sea, de un cambio sustancial, ¿qué pasaría con ese proyecto entonces? Doña Belén, si como tal en plenaria se considera que, por decir, ese proyecto realmente no podría ser aprobado como está, que realmente le faltó estudio, que hay que hacer unas modificaciones sustanciales o de fondo, tendría que hacerse una devolución del proyecto a la comisión de origen, es decir, nuevamente llevarlo a la comisión para que otra vez se dé ese primer debate y se puedan hacer esas modificaciones y luego pasar nuevamente a la plenaria. Muy bien. Veamos ahorita entonces cuándo se debe declarar un concejal impedido para votar un proyecto de acuerdo, porque es que los concejales tenemos que estar muy pendientes que no haya conflicto de intereses. ¿Cuándo nos podemos entonces declarar impedidos? Bueno, doña Belén, entonces digamos que cuando hablamos del conflicto de intereses y de las causales de impedimento y recusación, en cuanto a un concejal, digamos que un concejal cuando empieza a ocupar como tal una curul dentro de la corporación, empieza a ser un servidor público. Entonces, como tal, se va a regir por las mismas normas que rigen a los demás servidores. Eso lo encontramos en la Ley 1437 de 2011, para los que tengan curiosidad y quieran conocer más del tema. Específicamente en el artículo 11 se habla del conflicto de intereses y causales de impedimento y recusación. Digamos que acá tenemos muchos numerales, pero entre los más importantes y que de pronto le aplicarían más a un concejal dentro de su función, vamos a mencionar, entonces está por ejemplo el tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto. Es decir, si el concejal, tiene que ver con, supongamos, están estudiando un proyecto para realizar una urbanización en determinado barrio. Entonces están hablando de la compra de ese lote y, por ejemplo, el concejal es el propietario del lote o tiene una parte en ese lote. El concejal tendría que declararse impedido porque él tiene interés particular y directo en esa materia. Inclusive que el propietario sea o su esposa o un hijo o un familiar cercano. Exactamente, porque cuando se habla de este conflicto de intereses y las causales de impedimento y recusación, se habla de cónyuge, compañero, compañera permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Entonces, o sea, los concejales tienen que ser muy cuidadosos no solamente de lo que como tal a ellos los puede impedir para tomar una decisión, sino también a sus familiares. También cuando hablamos de por ejemplo, que se esté tomando una decisión que tenga que ver con algún servidor. Por eso es que los concejales tenemos que estar muy pendientes, inclusive nosotros no podríamos colocar o poner a trabajar a alguien, a un familiar en la administración pública. Ahí también estaríamos impedidos para ser concejales o inhabilitaríamos al otro familiar para ocupar un cargo público. Exactamente, doña Belén. Vea, por ejemplo, acá otro numeral: ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado. Entonces, vea que son cositas que siempre tiene que tener presente un concejal antes de saber si puede votar o no un proyecto. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa. Haber dado al servidor consejo, concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma o haber intervenido en esta como apoderado. Sabemos que los concejales, además de cumplir una función dentro de esta corporación, puede ser que desarrollen otras labores. Puede ser que sean ingenieros, contadores, abogados. Entonces, ¿qué pasa? En un momento determinado puede ser que se entre en un conflicto de intereses porque una persona que esté
digamos, que pueda ser afectada o beneficiada dentro de un proyecto de acuerdo, ya le haya dado un concepto de concejal, pero dentro de su función, no como concejal, sino por fuera, igual tendría que declararse impedido en ese caso. Bueno, entonces esperamos toda esta información que hoy a través de este programa les hemos compartido, pues sea de mucho interés para quienes en este momento estén interesados en ser candidatos a ser concejales del municipio de Sonsón, para que sepan desde dónde tienen que formarse, desde qué leyes tendrán que leer, que estudiar y saber que el cargo o el ser concejal, el ser elegido por los ciudadanos de Sonsón para ser concejal, trae consigo una serie de obligaciones que son muy serias y también unas implicaciones legales bastante serias también. Y esperamos entonces les haya servido toda esta información que les hemos llevado el día de hoy, que Mónica desde su conocimiento como abogada nos ha compartido. Los esperamos entonces en 8 días, jueves a las 10:30 de la mañana, con nuestro programa de cada 8 días los jueves, queriendo llegar hasta sus hogares, queriendo compartirles nuestro quehacer, queriendo además formarles en las tareas que como concejales debemos cumplir. Y recuerden que si no pueden asistir al Consejo Municipal, pues nos pueden seguir por las redes sociales, y que las puertas del Consejo siempre estarán abiertas para toda la ciudadanía. Igualmente, la oficina del Consejo diariamente se abre para ustedes, señores ciudadanos, que se les presente cualquier inquietud. Allí pueden dirigirse y Mónica siempre está dispuesta a resolver sus dudas y a compartirles su conocimiento y a ofrecerles toda la documentación y todos los acuerdos que allí se encuentran en archivo. Muchas gracias entonces por sintonizarnos, y nos veremos nuevamente el jueves dentro de 8 días. Un agradecimiento muy especial entonces a Capiro Estéreo y a Radio Sonsón, y por supuesto a Mónica, que hoy nos ha acompañado.